Hola, bienvenidos a esta nueva clase de historia y para hacer un pequeño resumen de la clase anterior, nosotros habíamos visto lo que era ordenar la historia, o sea, hicimos una línea de tiempo completa. Partimos por la prehistoria, que es todo lo que se forma antes de la historia, y eso quiere decir antes de la invención de la escritura, y después viene la historia, lo que viene después de la invención de la escritura. La prehistoria tenemos la edad de piedra, la edad de los metales, hasta que en el 4000 antes de Cristo aproximadamente se decide generar o se crea la escritura, lo que me da paso a la historia, ya que empiezan a haber registros completos. Así que empieza a haber este paso a la historia y con el paso de la historia tenemos obviamente la Edad Antigua, que parte con la escritura, y la Edad Antigua va a terminar con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Recordar que en el periodo de la Edad Antigua tenemos el año cero, que de acuerdo a todo el consenso a nivel mundial, el año cero es el nacimiento de Jesús. Por eso que de ahí partimos año uno, 2, 3 y llegamos a la caída de eh, la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Después de eso viene todo lo que es la Edad Media, y la Edad Media se va a alargar completamente, y en este periodo vamos a tener lo que son las cruzadas, vamos a tener en este periodo todo lo que tiene que ver con el feudalismo, vienen las reformas protestantes, después de eso viene todo lo que tiene que ver, en este caso de las cruzadas, de las reformas protestantes, viene lo que es la Edad Moderna. Y la Edad Moderna va a partir con una gran característica, va a estar la Ilustración, va a estar lo que es el Renacimiento, en este caso, ya que todo lo que es la Edad Antigua va a estar desde la caída del Imperio Romano Occidente y va a durar hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, más el descubrimiento de América en 1492. Ahí se termina la Edad Media para dar comienzo a la Edad Moderna, en este caso. Y la Edad Moderna vamos a tener el Renacimiento, vamos a tener la Ilustración, vamos a tener los viajes de descubrimiento, que gracias a esos viajes vamos a tener que van a descubrir el resto de África, que no lo habían descubierto. Los portugueses van a dar nuevas rutas con lo que es las Indias. De ahí vamos a tener a los españoles que van a descubrir, en este caso Cristóbal Colón, va a descubrir lo que para él son las Indias occidentales, pero en realidad va a ser un nuevo continente. Tenemos a Magallanes que va a generar la primera vuelta al mundo y así sucesivamente. La Edad Moderna va a terminar con un hecho en específico, que es la Revolución Francesa en 1789. Ahí termina lo que es la Edad Moderna para dar comienzo a la Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo nosotros. Y en la Edad Contemporánea se van a suceder varios hechos, y es que esta clase va a partir con los hechos de la Edad Contemporánea. Así que, partiendo con lo que vamos a ver hoy día y dejando el resumen detrás, tenemos que en este periodo vamos a hablar sobre los hitos relevantes del siglo XX. Y esos hitos relevantes del siglo XX indiscutiblemente van a ser los que vienen todos acuñados después de la revolución industrial y del imperialismo. En otras palabras, en este periodo vamos a ver cómo el mundo fue repartido por las grandes potencias industriales. Así que vamos a comenzar. Primero tenemos que tomar en cuenta que el mundo a finales del siglo XIX, tomar siglo XIX es 1800 ya, el mundo a finales del siglo XIX, o sea, por el 1870, por ejemplo, de ahí, tiene varias características. Primero, no sé si han escuchado alguna vez el término imperialista, de hecho a veces lo mencionan mucho en las noticias, ustedes son un imperialista, somos antiimperialistas. Hay países de América Latina que piensan que Chile es imperialista y lo vamos a ver al tiro.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias industriales habían desarrollado una superioridad tecnológica, científica y económica que les permitió, primero, grandes viajes de ultramar, segundo, ir a buscar materias primas para sus industrias que estaban en Europa, en otros continentes, y así, cuando descubrían países extremadamente ricos en materias primas, se quedaban ahí. No los colonizaban porque ya habían personas, sino que chantaban la bandera y decían que eso era territorio de la bandera inglesa, francesa o territorio alemanes, por ejemplo. Entonces iban a dominar otros territorios y a dominar a otras poblaciones para que fuera la mano de obra barata. Gracias a esto, la industria se hace cada vez más grande. Hubo una expansión territorial tremenda por parte de las potencias europeas, para ser más específico. La más grande era Gran Bretaña, después la sigue Francia, después va Alemania con ellos, y me va a generar todo lo que son los imperios coloniales en todos los continentes. América en cierta forma se salva de un dominio territorial, pero no económico. Ahora, lo seguirán otros países europeos a Gran Bretaña, como Francia, Alemania, Bélgica, y obviamente entre medio va a estar Estados Unidos. Más tarde entra en esta competencia Japón, España, Portugal, Italia, por ejemplo, y a pesar de ser menos industrializados, también incorporaron grandes territorios en sus colonias. Ahora, echémosle un vistazo, por ejemplo, a esta imagen que más adelante se las voy a tener, pero vean bien la figura, en este caso como una mujer vestida de blanco con armadura y casco con una bandera que dice civilización y atrás los soldaditos que lleva. Más adelante vamos a ver este shock en imágenes. Ahora, en este caso tenemos que tomar en cuenta que el imperialismo es todo dominio económico, político, militar sobre otro territorio u otra nación, en este caso, me va a generar lo que es el imperialismo. Las causas de este imperialismo en generales, vamos a tener una generales, va a ser por crisis económica, crecimiento demográfico, porque hay mucha población en Europa, así que hay que sacarla rápidamente, factores políticos, factores ideológicos y morales, como por ejemplo, yo me siento mejor que tú, así que yo puedo ir a conquistarte. Esa era la idea en este caso. El factor ideológico, o sea, darwinismo social. Para Europa en sí, estas causas va a ser un auge industrial, porque era lo que buscaban, el aumento de la población, el espíritu nacionalista en los países europeos y obviamente era una justificación ideológica. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente se estaban justificando porque como ellos eran los avanzados, tenían que dominar a seres que eran menos avanzados. Las características del imperialismo van a ser, primero, se consolida Europa como el continente más poderoso. Europa me genera colonias, que son territorios de ultramar de las grandes potencias. Los protectorados son naciones que entregaron su seguridad a una potencia industrial por beneficio económico. Lo- las concesiones territoriales a la administración del Reino Unido, las concesiones territoriales son que algunas ciudades o algunos territorios se entregaron a una nación específica para que esa nación no la invadiera. Ejemplo, China. China le entrega la administración de ciertas ciudades al Reino Unido para que el Reino Unido no invada China como lo hizo con la India. Lo mismo China le entrega concesiones a Francia, Alemania, Portugal, para que estas naciones no invadan a China. Por ejemplo, a Portugal le entrega Macao, a Alemania le entrega Qinghao y a Francia un par de puertos. Y vamos a tener el dominio de los mercados, las producciones de materias primas, la mano de obra, la economía a nivel mundial va a estar liderado por los europeos. Debemos tener
la colonización en África y en Asia, siguiendo con el imperialismo y con la colonización, tenemos que tomar en cuenta que el territorio africano fue dividido por las potencias mundiales, trazando fronteras artificiales en el mapa, dividiendo pueblos prácticamente, naciones las dividieron en cuatro países distintos, en este caso porque a ellos se les ocurrió inventar fronteras donde antes no existían, permiso. Inicialmente los europeos comenzaron a ocupar las costas y luego se dio inicio a las expediciones hacia el interior del continente. Y en esta región los imperios más importantes fueron el británico y el francés, que agarraron más territorio africano, literalmente. La mayor parte del imperio en Asia, o la mayor parte de los imperios en Asia se mantuvieron casi independientes. En este caso vamos a tener que Gran Bretaña logró conquistar la India y tener una fuerte influencia económica en China. Pero ahora, ojo, la India británica, lo que dominaba Reino Unido en la zona, no era solo la India. De hecho, se llamaba la India británica porque dentro de esta India británica estaba la India, Sri Lanka, Calcuta, Pakistán, me falta uno más. Birmania, parte de Birmania, no me acuerdo cuál era el otro país que también entraba en esta India inglesa. Por su parte, en este caso, vamos a tener que Francia estableció un dominio en Indochina, lo que hoy en la actualidad es Vietnam, antes era del norte y del sur, ahora solamente una. Vietnam, Laos, Camboya, todo eso pertenecía a Francia, era la Indochina francesa. Y aquí ya tenemos el mapa del reparto de África ya para 1914. Todo lo que está, fíjense bien, aquí de color celeste, esto de acá, esto de aquí y esto de acá es territorio de Francia. Todo lo que está con color salmón o naranjo, esto de acá, junto con esto de aquí, esa pequeña Somalia, esto de acá, Sudáfrica y toda esta zona de acá pertenecía al Reino Unido, era territorio del Reino Unido. Después vamos a tener en color amarillo lo que es Casablanca, en este caso parte de Marruecos, Río de Oro, y ese es territorio español. Después vamos a tener en verde los territorios portugueses, que aquí tenemos Angola, acá, Mozambique por esta zona va a ser territorio portugués, fíjense que es bastante grande. Después tenemos territorio belga, que es el Congo belga, que es todo esto morado, todo lo que está en el centro, donde los belgas fueron los peores, ya que diezmaron a un pueblo completo. Después tenemos los territorios alemanes, que son estos más anaranjados, este de aquí, este de acá, esta es la Namibia alemana. En este caso está la Tanzania, Alemania, y este es el Congo alemán. Y por último tenemos los territorios italianos, que va a ser Libia, todo esto es Libia, Eritrea, aquí la tenemos, y el cachito de África, en esta parte de acá, territorio italiano. Y algunos territorios chiquititos que están por esta zona de acá. Entonces todo eso, dominio europeo, o sea, los europeos se repartieron África y no le preguntaron a la gente en África si querían ser dominados. Se lo repartieron nomás un día y al día siguiente fueron, saltaron la bandera y dijeron, este territorio pertenece a Italia. Eso fue lo que hicieron con el continente americano. No pudieron hacer, pero con el continente africano. No pudieron hacerlo con el continente americano porque ya habían países establecidos más fuertes al estilo europeo. Entonces les sabían más o menos los trucos. Y aquí ya tenemos una imagen, en este caso, como lo puse ahí, algo para pensar y cuestionarse. Si en el mapa anterior vimos cómo se repartieron África los europeos, aquí vamos a ver cómo la publicidad cómo la publicidad trataba de justificar lo que estaban haciendo con imágenes reales. Les digo al tiro, chicos, que lo que viene ahora son imágenes fuertes, porque son imágenes reales. A mí no me gusta ocultar lo que es la historia, pero siempre hay que saber
por lo que pasó la vivencia humana. En la imagen que tenemos acá es de una portada de una revista francesa, donde me declaran en esta caricatura, que este es un anónimo de 1911, se llama Francia para la liberación de Marruecos en África. Y aquí tenemos que Francia siempre, en todas estas caricaturas, Francia se va a representar como una diosa, para ser más exacta, como la diosa Nike de la victoria, una diosa griega. Se escribe de la misma forma que la marca Nike, es Nike. Y si se fijan bien, vienen con los colores de la bandera francesa, viene esta diosa, en este caso que serían los franceses, con armadura, porque eso es parte de una armadura, viene con el corno de la abundancia, o sea que me trae oro, plata, en este caso dinero, ganancia. Aquí fíjense bien cómo la población de Marruecos recibe con mucho amor lo que es esta Francia dadivosa, trayendo oro, trayendo civilización, en este caso trabajo, que es lo que siempre cuentean, y detrás de la imagen vamos a tener un patrón, un esclavizador francés, con un soldado marroquí, y atrás toda una legión. Entonces, ¿cómo los europeos veían? Ellos se veían así, no solamente los franceses, los británicos, los alemanes, los belgas, los italianos, los portugueses, los españoles, todos se veían como los salvadores de África. Nosotros vamos a evangelizar, nosotros vamos a civilizar. Y esta era la excusa. En la práctica, aquí tenemos la práctica. Esta era la civilización que traían los europeos. Esta era la abundancia que traían los europeos. Como pueden ver en las fotos van varios descalzos. De hecho, están todos descalzos. Él viene con unos zapatos preciosos de última gama. Y como pueden ver, viene obviamente protegido. Viene con un toldo para que va a quemar su piel tan blanca. Entonces viene con un toldo. Y atrás viene lo que le llaman los equipajes. Y estos que tienen que ir cargando al esclavizador imperialista europeo. Entonces, aquí ya vamos a ir literalmente contrarrestando lo que hablaban los europeos con la realidad. Ahora sí, les pido disculpas por las imágenes que vienen ahora, porque son imágenes verdaderamente fuertes, ¿ya? Así que sí, me pido disculpas por la reacción que puedan tener, pero es así la historia. Después vamos a tener, por ejemplo, en estas imágenes, es la misma persona en tres periodos de su vida, es el mismo imperialista colonizador francés. Primero, cuando llegó a esa zona a colonizar, fíjense bien a la mujer, la tiene solamente en toples. En la foto él sale pero feliz, agarrándole lo que son las tetas a esta pobre mujer, aquí las pechugas. En este caso, en la cara se pueden dar cuenta que ella no está feliz en este caso, para nada, no tiene ningún ápice de alegría, nada en este punto. Después, en esta otra sale exactamente otra mujer, pero el mismo personaje, ya más adulto, como pueden ver en una truza, en un ropa interior, haciendo lo mismo, agarrándole el busto, el pecho a la mujer. Y por último, el mismo caballero ya viejo, está canoso, asqueroso, este señor degenerado, con otra mujer completamente desnuda esta vez, y también su mano sobre su pecho. Este es un colonizador europeo, un hombre de esa gran sabiduría que trae la civilización, que trae la abundancia, el oro, trae la paz a un mundo que era en conflicto, que era supuestamente África, pero lo único que hicieron los colonizadores europeos fueron puras violaciones. A ella no solamente la usaron para la foto, fue violada y posiblemente reiteradas veces en este caso. Y este caballero lo siguió haciendo impunemente, este degenerado, impunemente toda su vida. Y este no es un caso aislado. Así trabajaban los europeos en África. Se sentían con el derecho de hacer lo que quisieran, porque ellos eran
los evolucionados. Ellos eran los avanzados. Y como ellos eran los evolucionados, los avanzados podían hacer lo que quieran con los demás. De hecho, es más, su filosofía era un darwinismo social. Y el darwinismo social me habla que si una civilización es más avanzada que otra civilización, la civilización más avanzada puede hacer lo que quisiera con la otra civilización. Es como la ley del más fuerte, pero aplicado a la población. Y era lo que hacían los europeos. Y esta es una de las imágenes más crudas que estamos viendo ahora, porque si se fijan bien en la imagen es una niñita que la tienen vestida con ropa, en este caso occidentales, ropas europeas. Si se fijan bien, está dentro de un cerco, aquí hay una sillita, una banca mejor dicho, está dentro de un cerco. Toda la gente se abalanza para ver a esta niñita africana. Aquí le están pesando posiblemente un pedazo de queque, quizá algún dulce, le están pasando a esta niña, porque esta niña forma parte de los zoológicos humanos, donde los europeos se llevaban poblaciones de África a Europa, a zoológicos humanos, para que la gente los vea. Igual como ir al zoológico a ver a los animales, aquí veían otro tipo de animales, seres vivos, seres humanos, mejor dicho, y aquí lo alimentaban, le daban comida y todo, pues, en la cara de alegría esta señora, ¡uy! ¡Qué cosita más tierna! Una niñita negra, en este caso. Y aquí tenemos lo más violento que hay. Los europeos se llaman familias enteras. Y cuando estaban en estos zoológicos humanos, el que cuidaba el zoológico con suerte les daba agua y pan, ya que ellos tenían que cazar su propia comida, pues si eran animales, eran salvajes. En este caso, ¿y qué comían? Ratón y paloma, que son y cucarachas, que son los animales que hay en una ciudad. En este caso, sobre todo las ciudades europeas, están llenas de ratones. Por algo, Ratatouille, el personaje, es una rata, en este caso. No porque fuera divertido, porque Francia está lleno de ratones. Entonces ahí tenemos esta característica, esto terrible. Y ojo, esto no lo hicieron solamente con los pueblos de América, esto también lo hicieron en Chile. Vinieron y se hallaron poblados completos mapuches, familias completas mapuches, eh, familias onas o salnak, familias yamanas, en este caso, se llevaron a esta y de hecho una familia ona se la llevaron entera y en el viaje murieron. Así que bueno, y viajaron y se llevaron a una familia yagana completa. De esa familia yagana completa, que eran 15 al final Chile en ese entonces se puso, dijo, oye, no podemos tener esto, y empezó a pelear hasta que le devolvieron a los yamanas que se fueron, pero de los 15 que se fueron, volvieron 3 porque los otros murieron. Y estos yamanas, los franceses dijeron, mira, te los trajimos civilizados porque venían con trajes europeos, venían hablando en francés. Y estos cuando llegan y en Chile le preguntan a ustedes qué quieren, ellos le dicen volver donde estábamos, volver a nuestras tierras. Y Chile lo llevó cerca de la isla Molle, y lo que hicieron los compadres fue los tres, se sacaron toda esa ropa, quedaron completamente desnudos, cazaron un lobo marino, se le sacaron la grasa, se la echaron encima, agarraron una canoa de las varias que habían ahí, porque era una isla de ellos, se subieron arriba de la canoa y se fueron por el mar austral y no se vieron más. O sea, le impusieron una cultura que ellos no querían. Y cuando volvieron acá, volvieron a lo que eran sus raíces. Entonces, imagínense este caso. Imagínense lo terrible que eran estos zoológicos humanos. Estos zoológicos humanos estuvieron en París, estuvieron en Lyon, estuvieron en varias partes de Francia, estuvieron en Londres, en Bélgica y en Alemania. Pero Alemania prohibió esto porque era inhumano. El único país en Europa que prohibió estos zoológicos humanos y los expulsó de Alemania. Así que su fuerte era Francia y Reino Unido. Y por lo general eran los más grandes esclavistas. Mejor ejemplo, la isla de Haití era la zona donde los americanos iban a comprar esclavos franceses. Y la isla de Jamaica era donde los americanos tenían que ir a comprar esclavos ingleses.
son dos grandes esclavistas. Y dentro de los grandes esclavistas tenemos los portugueses. Salvador de Bahía era donde los portugueses vendían sus esclavos. Para que ustedes tengan una idea de que a veces la historia es bastante fuerte. Aquí ya tenemos un mapa con dividido con los territorios, en este caso, y cómo los imperios de Europa se repartieron en el mundo. El más grande es del color rojo, que hace el Imperio Británico. Si se fijan bien, es dueño de lo que es Canadá, la Guayana Inglesa, Egipto, Sudán, Kenia, República Sudafricana, Rodorio, Nigeria y todo lo que está en rojo. La India, fíjense bien que esta India es bastante grande, ¿eh? Toca hasta la Indochina. Y hoy día en la actualidad la India es esto nomás. Por ende, me agarra Pakistán, Calcuta, Borneo, Sri Lanka. Hoy Sri Lanka, antigua Ceilán. En este caso, Birmania, que la tenemos acá. Entonces, si fijan bien, es bastante grande. Yemen, del norte y del sur. Kuwait, o sea, los británicos eran un imperio muy grande. Australia, Nueva Zelanda, Guinea Inglesa, Singapur, que este cortito de acá. O sea, eran dueños de varias cosas. China se salvaba porque le entregaba concesiones de ciudades, recordar eso, para que no le invadieran el país. Después, el segundo imperio más grande va a ser los franceses, que es el de color celeste que tenemos acá, dueños de Argelia, por ejemplo, Túnez, de todo lo que es la África subsahariana, el África occidental. En este caso, todo esto pertenecía a Francia, la Indochina, todo lo que es hoy en la actualidad Vietnam, Laos y Camboya, Nueva Caledonia, por ejemplo, algunas islas de la Polinesia. Por acá tenemos la Polinesia chilena. El imperio alemán, en este caso, todo lo de color morado. Fíjense bien, dueño de Togo, Río Nui, Camerún, la África Occidental, antigua Tanganica, África del suroeste, que es Namibia. Entonces, y de aquí ya tenemos lo que son las Islas Marianas, las Marshall, las Palau, las Carolinas, las Islas Bismarck, de hecho el nombre Bismarck por el general Bismarck, en este caso, Samoa, la isla Fiji. Entonces aquí vamos a tener que los tipos eran dueños de harto territorio. Después lo van a seguir el Imperio Ruso, el de color acá arriba naranjo, dueño de Finlandia, del Cáucaso, toda esta zona de Asia Central, que aquí tenemos todos los Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán y todos los están acá, dentro del Imperio Ruso, dueño de prácticamente todo lo que es Europa Oriental, más el norte de Asia, hasta tocar lo que es esta zona de acá. Eran dueños de Alaska, pero se las vendieron a los norteamericanos. Después el imperio japonés, el de color café, dueño de Corea. A todo esto Corea nunca fue independiente, hasta el día de hoy no es independiente, porque Corea del Sur pertenece a Estados Unidos bajo administración norteamericana hasta el día de hoy. Y Corea del Norte, independiente a su estilo, pero con una dictadura tremenda. Vamos a tener Corea, en este caso, territorio de Japón, las Formosas, la zona de Vulcano, Hong Kong es lo que pertenecía a Japón en ese entonces. Después Japón se empieza a expandir por toda esta zona de acá y le quita territorio a Francia, le quita territorio a Inglaterra y aquí a todo esto pertenecían a Japón. Después viene el territorio turco, que es de color verde oscuro. Aquí tenía parte de los Balcanes, la península de Turquía, los países de Medio Oriente como Siria, Palestina, en este caso Irak, toda esta zona de acá, se expandían en Arabia Saudita también, o sea, era bastante grande. El imperio holandés, en este caso, el de color azul, que lo tenemos acá. Fíjense bien, Holanda chiquitito, ahí, dueño de las Guayanas holandesas, dueño de todo lo que son Java, Sumatra, Borneo, todas estas islas, Nueva Caledonia. Todo esto pertenecía a los holandeses. Después viene el imperio belga, el de color rosa, dueño de el Congo. Tremendo pedazo de tierra, muy rico en diamantes y en oro. Lo gastó todo el rey Leopoldo de Bélgica. El imperio italiano, que es de color café claro. Aquí tenemos la bota italiana, Libia, Eritrea,
Somalia era el dueño Italia. Después vamos a tener el Imperio Portugués, el de color verde claro. Vamos a tener Angola, Mozambique, algunas zonas de lo que es China. En este caso, para esta altura, Brasil ya estaba independiente. Ahora, Guinea, portuguesa. Después tenemos el Imperio de Estados Unidos. Estados Unidos tiene Alaska, Midway, Hawái y las Filipinas, que se la quitan a los españoles junto con la isla Guam, territorio norteamericano. El Imperio de Dinamarca, lo tenemos aquí más clarito, va a ser Groenlandia, Islandia y aquí tenemos a Dinamarca. El Imperio Español, lo que le iba quedando, era parte de Marruecos, una pequeña parte en Argelia, lo que es Río de Oro en esta zona y parte de la África sudoccidental, en este caso. Y vamos a tener todo este gran pedazo de tierra. Todo este eran como se dividían en el mapa los imperialistas, para que ustedes tengan una idea. Ahora, como dato curioso, todas estas zonas que yo mencioné en África, el idioma oficial de esa zona es el idioma de sus dueños o de los que fueron sus dueños. Por ejemplo, en Angola se habla en portugués, idioma oficial. En República Sudafricana se habla en inglés. En Argelia se habla en francés y en árabe. Todo lo que es la África del Norte, aquí donde estoy marcando con el curso, todos estos son países islámicos, así que su idioma oficial es el árabe, pero más hablan dos idiomas, árabe y si es Libia, en italiano, si en Egipto, en inglés, si en Argelia o África subsahariana como Chad, hablan en francés. Entonces, para que ustedes tengan una idea, lo calcado que fueron estos tipos. Ahora, para algunos países de América, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, para algunos países, los que acabo de mencionar, Chile es un país imperialista junto con esto, porque la expansión chilena también partió en el periodo del imperialismo y en este caso, y es porque nuestro país, a diferencia, junto con Estados Unidos en América, son los únicos dos países que al momento de independizarse aumentaron sus fronteras 3 a 4 veces. ¿Y por qué Chile es catalogado eso? Porque, bueno, antes era chiquitito y se expandió y Chile tiene territorio en América, tiene territorio en la Antártida, acá abajo, y tiene territorio en Oceanía, acá. Y si lo comparamos, es igual que el continente, que los países de este periodo, los países imperialistas. Por eso se le tilda imperialista a veces a Chile. Ahora, ante esta situación, ¿cuál era la situación de América Latina ante esta primicia del imperialismo? Primero, se abrió la repartición de las potencias europeas en América y es aquí que aunque el Imperio Británico ejerció gran influencia económica, para 1823 ya estaba establecida una doctrina desde Estados Unidos, la doctrina Monroe, donde me hablaba que era América para los americanos. Y en cierta forma evitó que las potencias europeas entraran y disminuyeran a las potencias americanas como someterlas, como lo que hicieron en África y en Asia, porque además también tenían un gobierno bastante fuerte. No así, no quiso decir que no dependiéramos de la economía de estos caballeros. Debemos partir a otro hecho característico muy importante de este periodo, que es la Primera Guerra Mundial, permiso. Y esta Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que se extiende, vamos a tener que sus principales naciones que entraron en conflicto son Gran Bretaña, ya que es la más fuerte, la más grande de los imperios coloniales, Francia, con su Tercera República, era el segundo imperio colonial más grande. El imperio alemán era el tercer poder colonial e industrializador más eficiente y superior. Después vamos a tener algunos imperios, también entraron aquí a esta guerra, que representaban el inmovilismo, o sea que no me hablaban de evolución en sus gobiernos, mantenían los mismos estatus de la Edad Media y la Edad Moderna presentes en este periodo. No era como Francia, Reino Unido y Alemania que tendieron a evolucionar el aparato administrativo, estos no.
¿Y quién eran estos? El Imperio Ruso, el más atrasado de todos. Tienen que tomar en cuenta que la revolución industrial en Rusia fue solamente en el año 1905, o sea, demasiado tarde. Tenemos el imperio turco-otomano y la emancipación de los territorios de los Balcanes, donde no podía hacer nada ante esto porque no tenía tanto poder. El imperio austrohúngaro era el más inestable de todos, ya que en el imperio austrohúngaro se hablaban más de 30 idiomas, por ende cada dictamen tenía que ser hablado en 30 idiomas distintos. Era el de que tenía no solamente idiomas distintos, sino que cada una de esos pueblos era una nación distinta, bajo otra bandera. Entonces era difícil tratar de dominar ese imperio. Las causas directas de la Primera Guerra Mundial son competencia económica entre países por la rivalidad industrial entre, aquí puse solamente la abreviación, ALE, significa Alemania, versus RU, Reino Unido. En otras palabras, la rivalidad económica y la industria entre Alemania y Reino Unido. En lo político, rivalidades básicamente territoriales. Francia contra Alemania porque quería recuperar Alsacia y Lorena. Las naciones los balcánicas, que era territorio turco. Serbia se le independiza y Serbia buscaba unir a todos los eslavos. El problema es que los eslavos estaban repartidos en territorio del Imperio Turco y el Imperio Austrohúngaro. Por ende, me genera ataques terroristas a ambas zonas, o a ambos territorios, a ambos imperios. Italia contra Austria porque quería retomar el poder de los irredentos, zona que Italia quería para ellos, pero era del Reino Unido. En el ámbito diplomático, vamos a tener que se arman dos bloques de alianza antagonistas, lo que es la Triple Entente y la Triple Alianza. Y la Triple Entente, para que ustedes tengan una idea, estaba dentro Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y el fracaso de la Conferencia de Paz de La Haya en 1907, la cual no impidió la carrera armamentista que se venía viendo en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 vamos a tener el atentado y asesinato del archiduque de Austria y Hungría, Francisco Fernando, donde el imperio austrohúngaro presentó un ultimátum a Serbia. Esto hizo que Serbia rechazó este ultimátum ya teniendo la seguridad de que Rusia venía a ayudar a Serbia en cualquier cosa. Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914 y con esto parte lo que es el sistema de alianzas que había. Recordad, habían dos alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza. Parte todo el sistema de alianzas y con eso parte la Primera Guerra Mundial, inicialmente llamada la Gran Guerra, porque nunca pensaban que iba a haber otra guerra tan grande como esa, hasta que vino la Segunda Guerra Mundial y de ahí que a esta que se llamaba Gran Guerra le pusieron Primera Guerra Mundial. Dentro del desarrollo del conflicto vamos a encontrar la primera etapa, en esta casa, la guerra de movimientos. Aquí vamos a tener que en el frente occidental va a estar marcado por el plan Schlieffen, un plan alemán, donde los alemanes ocuparon Bélgica en el norte de Francia, fueron detenidos en la zona del Marne en 1914 en Francia. Vamos a tener que la ofensiva austríaca fue detenida por Serbia. Serbia tenía un buen ejército, los austríacos en este caso lo subestimaron. En el frente oriental los alemanes obligaron a los rusos a retroceder, o sea, los alemanes iban fuertes en este caso, pero en las colonias era otra historia. En la Namibia alemana es derrotada por los ejércitos de Francia, Reino Unido y los ejércitos de Sudáfrica. Australia ocupó la Nueva Guinea alemana, Nueva Zelanda atacó las Islas Marianas y los japoneses invadieron Qinghai en China, que era de los alemanes. O sea, en Europa Alemania iba ganando, pero las colonias Alemania iba perdiendo. La segunda etapa de esta guerra se llama guerra de trincheras o de posiciones, y aquí vamos a tener que en frente occidental el conflicto se estabiliza, se detiene, no siguen avanzando los alemanes, sino que ahora comienzan
a mantener el poder en la zona que ya habían adquirido, ya habían invadido. Comenzaron a usar nuevo armamento en este periodo. Los carros de combate, los gases como el gas mostaza, la aviación, aparece lo que son las trincheras, empiezan a hacer grandes cercos en la tierra de más de entre 1 metro de profundidad a 20 metros de profundidad. Y en estas trincheras se vivía, se comía, se bailaba, se tenía fiestas, se hacía la guerra. Y obviamente, como eran insalubres, moría. De hecho, murieron más soldados por efecto de enfermedades en las trincheras que por un balazo o por gas, en este caso, en este periodo. El frente occidental, el frente que era Alemania contra Francia, presenta numerosas bajas como la ofensiva de los aliados en Artois en 1915, que costó 97.000 muertos, y los alemanes hicieron una contraofensiva en Verdún en 1916, donde costó 800.000 muertos. De ahí vamos a tener la tercera etapa, que va a ser el frente marítimo, donde Reino Unido estableció un bloqueo marítimo con sus barcos, ya que tenía gran cantidad de barcos, a la Triple Alianza, pero más que era un bloqueo marítimo a Alemania para sofocar su economía. Debido a ese bloqueo, Chile ya no pudo enviar más salitre y trigo a Alemania, en este caso, porque para esta guerra Chile era neutral y comercializaba con todos los países del mundo. No estaba ni ahí quien estaba en guerra, comercializaba con todos. Alemania, por su parte, decide atacar con el último armamento que había sacado, que era el submarino, los U-Balls. Entonces ataca con los submarinos, eh, desestabilizando este bloqueo y dando un golpe certero a las fuerzas inglesas. Y Estados Unidos manifestó molestia ante el ataque del submarino. Ojo, molestias. En 1915, un submarino alemán hunde un barco norteamericano, pero eso fue una triquiñuela, que es el Lusitania. Pero no porque le hunda el barco a Estados Unidos entre la guerra. No, 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 no. En 1915, un submarino alemán hunde el Lusitania y Estados Unidos manifestó molestia. Pero no dijo, ay, nos vamos a la guerra. Para eso tuvo que esperar tiempo. ¿Qué tiempo? 1917. Los cambios de este periodo. Y aquí vamos a tener, Rusia generó enormes pérdidas humanas y el descontento social aumentaba cada vez más, ya que no querían la guerra, para nada. No querían enviar más hermanos, padres, amigos, vecinos, no querían enviarlo a la guerra. Y es más, cada vez que venían los soldados a buscar más hombres, las mujeres, las matriarcas, agarraban a los hijos, los pintaban, les ponían un vestido y una peluca y lo hacían pasar como niñas cuando venían los soldados, como mujeres para que no se lo llevaran y les decían, ya te llevaste todos mis hombres, en este caso. Porque no querían entregar más hombres por una guerra que para los rusos decían que ellos no la habían pedido, no la querían y que era injusta. Entonces ahí vamos a esta característica. Es por eso que en Rusia se genera la Revolución de Febrero de 1917, donde obligan al zar Nicolás, que era el emperador de Rusia, a abdicar de su cargo, o sea, renunciar a abdicar, y se genera un gobierno provisional, pero lamentablemente este gobierno provisional no escucha la voz del pueblo y sigue con la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Reino Unido le tiraron plata a este gobierno provisional para que siguiera con la guerra y el gobierno provisional se vendió. El problema es que como la gente no quería la guerra y entonces seguían enviando soldados a la guerra, se generó otra revolución dentro de esa revolución, que es la revolución de octubre de 1917, una revolución bolchevique de carácter de izquierda, que consolida un gobierno rojo, un gobierno ya de izquierda, un gobierno comunista, el cual logra hacer la paz con Alemania y firma el armisticio de Brest-Litovsk con Alemania en 1918. Y la gracia de esta paz es que todo el ejército alemán que estaba peleando contra Rusia, ahora lo van a utilizar y lo van a llevar al otro lado, hacia Francia. Y ahí tenemos que tener un mayor efectivo alemán para el occidente.
Le vamos a tener la entrada en este mismo año, 1917, la entrada de Estados Unidos a la guerra, motivado por los beneficios económicos. Nada más que eso. Sabía que si entraba a la guerra para apoyar a los aliados en la última etapa, Estados Unidos se iba a quedar con los mercados que eran de Francia, Reino Unido. Estados Unidos quería eso. Y obviamente lo consigue. Aquí ya tenemos el mapa de Europa, 1910 al 1923. Recuerda que la guerra dura hasta el 1919. 1918 el conflicto y los tratados de paz se firman en el año siguiente, 1919. Fíjense bien que en el mapa de 1910 vamos a tener como países a Portugal, España, Francia, Reino Unido, República, perdón, Imperio Ruso, acá lo vamos a tener, Italia, ¿ya? Perfecto, Suiza, Noruega y Suecia. Y todo esto va a ser territorio alemán o imperio alemán. Esto va a ser el imperio austrohúngaro y por acá vamos a tener el imperio turco. Después de la guerra, en Europa el mapa cambia, las fronteras cambian. El imperio alemán es dividido en dos, Alemania y Prusia. Territorio del imperio alemán es entregado a Polonia y se genera lo que es Polonia. Del imperio alemán también se entrega y se genera lo que es Estonia, Letonia, Lituania, se entrega territorio a Checoslovaquia, se divide el imperio austrohúngaro en Austria y Hungría por separado. En este caso se le entrega territorio a Rumania y se crea lo que es Yugoslavia, Albania, en este caso, y Serbia es desaparecida e integrada a lo que es Yugoslavia. Entonces aquí ya me aparece Grecia ya como país. Entonces aquí ya tenemos, en este caso, el nuevo mapa. Y si se fijan bien que aquí teníamos el Imperio Ruso, ahora tenemos a la Unión Soviética y me nace Finlandia. Entonces ahí ya tenemos este cambio político literalmente de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de este periodo. Pérdida humana. Fueron 17 millones de muertos entre civiles y militares, 6 millones de muertos por hambre y enfermedades y 20 millones de heridos. De ahí vamos a tener las pérdidas materiales y económicas. Las ciudades, las fábricas, los campos, los puertos fueron completamente arrasados y destruidos. Las potencias europeas perdieron mercados y están en la bancarrota. De ahí también tenemos que, por ejemplo, consecuencias sociales, tenemos la incorporación de la mujer al mundo laboral, que ocuparon los puestos de los hombres que estaban en la guerra, y como estaban todos los hombres en la guerra, ¿quién me mueve la industria y la fábrica? Obviamente la mujer. Entonces ahí tenemos que empezar a entrar a los puestos de las industrias. Los partidos políticos y los sindicatos obreros salieron fortalecidos en este periodo, ya que ellos albergaban toda la molestia de la sociedad y se las mostraban a los gobernantes, a los reyes, a los monarcas, a los presidentes, a los senadores. Ellos iban con sus protestas allá. El optimismo de lo europeo, que decíamos era la última chupa del mate, los mejores del mundo, fue completamente destruido por un pesimismo, ya que si se demoraron años en construir una capilla, ahora en cuestión de segundos la destruían completamente. Entonces, del optimismo al pesimismo completo. Vamos a entrar con la gran crisis de las democracias liberales. Todos los países del mundo, menos Rusia, eran democracias liberales, eran democracias capitalistas. Y la gente ya no creía ni en sus gobernantes, ni en la forma de gobernar, ni en el sistema político, ya que eso lo llevaron a una guerra. Y es por eso que me entra en una crisis. De ahí tenemos dentro de las consecuencias políticas, el armisticio del 11 de noviembre de 1918 no ayudó a la reconciliación, ya que generó más repudio entre alemanes y franceses. El fin de los imperios europeos me genera un nuevo mapa político porque hay nuevos estados, como lo vimos anteriormente en el mapa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, va a ser el nuevo actor político de la guerra tras el triunfo de la revolución y la instauración de un nuevo estado, el cual provocó un gran terremoto político que afectó a todo el mundo hasta nuestros días, porque recordar que ellos estaban entregando la alternativa de otro tipo de gobierno, no liberal, no monarquía.
Además tenemos el papá de la ONU, la Sociedad de las Naciones o Liga de Naciones, que entre comillas buscaba la paz, pero que no resultó obviamente, y los tratados de paz firmados. Ahora, dentro de estos tratados de paz va a ser el Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sibres con Turquía. ¿Cuál es la gran característica de esto? Es que todos estos tratados lo único que generaron fue repudio social contra las personas que obligaron a los países perdedores a firmar estos tratados, ya que estos tratados literalmente abusaban del país perdedor. O sea, ni siquiera era un tratado para mantener una dignidad, no, abusaron. Quitaron territorio, quitaron industria, quitaron dinero, tenían que pagar indemnización a todos los países que estaban dentro de la guerra. O sea, eran tratados que no tenían ni pie ni cabeza, lo único que buscaban era humillar al enemigo, pero tanta esa humillación que me genera una Segunda Guerra Mundial de casi estos mismos países. Siguiendo con lo que tenemos acá. Tenemos la crisis económica de 1929, que es lo que viene después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918. Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos era que el sistema comunista se extendiera. Y por este motivo Estados Unidos, que poseía un sistema económico liberal, capitalista, facilitó la entrega de préstamos y créditos a la mayoría de los países europeos, pero para construir sus economías. Poco a poco los países del continente europeo presentaron evidencias de recuperación y prosperidad que parecía llegar, pero esto venía con una trampa. Durante este periodo, Suiza, Japón y Estados Unidos se enriquecieron como nunca en la historia. ¿Por qué Estados Unidos y por qué Japón? Porque esos países utilizaron o entraron a los mercados que tenía Europa por el mundo. ¿Quién ocupó los mercados que Europa no podía sostener a nivel mundial? Estados Unidos y Japón. ¿Y por qué Suiza? Porque Suiza era el Banco Mundial, permiso. Era donde estaban los bancos de todos los países a nivel mundial. De ahí dentro de esta gran crisis económica me generó una prosperidad solamente en lo superficial, en lo aparente, en los primeros 3 o 4 años, ya que existía un fuerte endeudamiento a raíz del abuso de este crédito para acceder a préstamos de consumo, a lo que se sumaba la inversión del dinero de la bolsa de valores y no en actividades productivas, además de la falta de una política de gobierno para invertir. De esta forma llegó un momento en que la capacidad productiva superó la posibilidad del consumo de la población, de lo que se podía comprar. Había muchos productos y nadie tenía dinero para comprar esos productos, lo que llevó que para el 24 de octubre de 1929 se viniera abajo las acciones de la Bolsa de Nueva York, provocando un efecto en cadena que dio una gran depresión económica de los años 30. De hecho, la crisis 29 me genera una depresión económica que dura prácticamente 8 años a nivel mundial. Estado pasó a ocupar un nuevo rol, literalmente. Dijo, aquí tengo que hacerme cargo de ciertas cosas de la economía o si no, voy a terminar con un país en ruina. Y le echaron un ojo al único país que no sufrió esta crisis económica, la Unión Soviética. Al otro lado del Atlántico eran buenos tiempos para los estadounidenses victoriosos. A la mayoría no le importaba lo que pasara del otro lado del océano. Parecía que el país entero estaba de juerga por el crecimiento industrial posguerra. Pensilvania +1. El mercado de valores escalaba rápidamente. Se trataba de una era de riquezas y excesos. Pero este ascenso se detuvo.
día que luego sería recordado mundialmente como el Martes Negro, la bolsa de Nueva York tuvo el descenso más catastrófico de todos los tiempos. Se perdieron más de 14.000 millones de dólares en un día. Pero no solo Estados Unidos sufriría esta resaca, sino todo el mundo. Las repercusiones de esta caída tuvieron un impacto global. 30 millones de desempleados en todo el mundo. La economía se derrumbó en Europa y América. Y en Asia, el imperio de Japón necesitaba materia prima. Las fábricas cerraron y el país comenzó a agitarse. Pero hubo un país aún más afectado: Alemania. Cuando la caída de la bolsa sacudió la economía estadounidense, en 1929, los banqueros estadounidenses sacaron su dinero de los bancos alemanes y esto llevó a una avalancha de bancarrotas que se esparció por todos los bancos de Alemania, lo que provocó la quiebra del sistema bancario alemán. La depresión global era la crisis que necesitaba Adolfo Hitler. La guerra de los 30 años fue una realidad, pero sin la crisis económica, la Segunda Guerra Mundial ni siquiera se hubiese manifestado. El desempleo aumentó tan drásticamente que los movimientos radicales comenzaron a ganar apoyo. Fue la Gran Depresión lo que le abrió la puerta a Hitler. La Unión Soviética es el único país que no sufrió la crisis económica. Es por eso que dentro de sus consecuencias de la crisis económica y la respuesta mundial en economía que tuvieron que hacer los estados fue primero, vamos a tener una sensación de ineficacia del liberalismo. La gente dice, este gobierno ya no sirve porque nos trajo una guerra, más encima una crisis económica tremenda, lo cual me provocó huelgas, manifestaciones. En Chile estaba todos los días. Se observa que la economía planificada de la URSS resistía mejor la crisis. Se dieron cuenta que el único país que no sufrió esta crisis era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ende, algo estaban haciendo. ¿Y qué era ese algo? Economía planificada, donde el qué, cómo y cuándo producir lo planifica el Estado y ya no el privado. Las políticas de deflación para bajar la inflación eran bajar los precios, reducción del gasto público, disminución del crédito, control de circulación de la moneda. Proteccionismo económico, barreras a las importaciones para proteger la industria y la agricultura nacional. Por la crisis de los gobiernos liberales se fomentaron los gobiernos populistas en América Latina y los gobiernos totalitarios en Europa. Si se fijan bien, economía planificada, política de deflación, como bajar los precios, reducción del gasto público, todo eso. Proteccionismo económico son ideas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son ideas de izquierda en este caso. Y gracias a esas ideas lograron aguantar la crisis económica y controlar. Ahora, también dentro de estas crisis me generaron gobiernos populistas como el de Carlos Ibáñez del Campo en Chile o de Juan Domingo Perón en Argentina y otros más en Europa y perdón, en América y en Europa los gobiernos de Hitler, de Mussolini, por ejemplo, Francisco Franco, que son netamente capitalistas en este caso. Entonces aquí ya tenemos esta gran característica o estas grandes consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta del mundo a nivel de la crisis económica del año 1929? Literalmente tuvieron que mirar la casa al vecino, en este caso tuvieron que ver qué era lo bueno que estaba haciendo la Unión Soviética y como siempre se dice, lo bueno se copia, así que literalmente comenzaron a copiar características que las tenemos vigentes hasta el día de hoy, pero es para poder controlar cuando viene una crisis tremenda, sí o sí hay que echarle mano completo. Entonces ahí tenemos esa característica. Entonces, en la clase del día de hoy vimos el imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la crisis de los años, y la crisis del año 1929 que me trajo toda la depresión de la década de los 30. Aquí tenemos hechos muy importantes que siempre tienen que estar en la memoria colectiva y son de los temas que van a sacar una o dos preguntas siempre de por ahí. Dejando eso en claro, aquí terminamos esta clase. Les recuerdo que este material que ustedes están viendo ahora va a estar disponible
en la plataforma para que lo puedan descargar en formato de PDF, ¿ya? Para que estén atentos a lo que es el formato. Y eso, dejando hasta aquí, nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.